Hoy te enseñaré a hacer todos estos tonos. Para este tutorial necesitas papel de cocina, una espátula, un bote con agua para limpiar tus pinceles y otro para ponerle agua a tu pintura, una base para pintura acrílica. Si no tienes, te dejo una súper económica y súper fácil de hacer. Una paleta para pintura. Pintura acrílica, color azul primario. Pintura acrílica, rojo primario. Pintura acrílica blanca. Y pintura acrílica sombra tostada. Un pincel grande y un pincel chico, de preferencia de punta. Prepara tus materiales porque ya empezamos. Empezamos poniendo un poco de pintura azul en la paleta y ponemos un poco de pintura roja también en la paleta. Con tu espátula toma un poquito de pintura azul, como aquí te muestro, y mézclala en tu pintura roja. El tono aún está muy rojo, así que vamos a ponerle un poquito más de azul. Vamos a mezclarlo solo en la mitad de la pintura que ya tenemos para que nos quede más violeta. Listo, ya tienes el primer tono. Vamos a ponerlo en el papel. Toma tu pincel grande, asegúrate que esté seco y toma una pequeña cantidad de pintura como aquí te muestro. Pinta una línea corta en la parte de arriba en medio de tu hoja. Muy bien, qué chulo color. Ahora vamos a agregarle agua a esa misma pintura. Toma agua de tu bote y agrégasela a la pintura de esta manera. Y vamos a pintar otra línea abajo de la que ya tenemos, para que veas la diferencia. La pintura con agua sirve para rellenar espacios más grandes, como hacer un fondo. También para hacer la pintura más clara, ya que el fondo es blanco. Ahora toma tu pincel pequeño seco y toma la pintura que no tiene agua, de esta manera como te muestro. Toma una buena cantidad de pintura. Vamos a hacer una línea gruesa en la parte de abajo de lo que ya pintaste. Muy bien, ahora toma tu pintura con agua y dale vueltas a tu pincel entre tus dedos de esta manera como aquí te muestro. Esto es para crear una punta muy fina. Otro tip para que la punta esté súper fina es quitarle el exceso de pintura en tu papel de cocina. Así la línea estará muy delgada. Esto también te sirve para hacer detalles muy pequeños. Ahora vamos a hacer uno de mis colores favoritos, el lavanda. Pon un poco de blanco en tu paleta. Limpia muy bien tu espátula antes de tomar el color blanco. Toma una pequeña cantidad de blanco y ponlo en la parte de arriba de la pintura que ya hicimos. A ese blanco le vas a agregar un poco de la pintura violeta que ya tenemos. De esta manera, y mézclalo con tu espátula, como aquí te muestro. Mezcla hasta que el tono quede de un solo color y usa tu espátula de esta manera. Y listo, ya tienes el color lavanda. Hice muy poquita pintura, así que acompáñame a hacer más. Te enseño cómo igualar el color que ya tenemos. Limpia muy bien tu espátula y toma un poco de color blanco y ponlo en donde ya estábamos mezclando la pintura. Mezcla muy bien hasta que quede el mismo color y ahora agregamos un poquito de la pintura que ya teníamos violeta. Agregamos un poquitito más de pintura a este tono para que se note más en el papel. Ahora toma tu pincel grande, limpio y sécalo muy bien en el papel. Toma un poco de la pintura lavanda de esta manera y haz una línea en la parte de arriba del lado derecho
una línea mediana. Muy bien. Ahora vamos a ponerle un poquito de agua a la pintura para que te fijes cómo se va a aclarar y queda otra textura muy distinta en la pintura. Agrega un poquito más de agua para que quede más líquida. Y pinta una línea para que veas la diferencia. Me encanta el tono. Ahora vamos a usar el pincel chico seco. Toma la pintura que no tiene agua para que veas la diferencia de cómo pinta sin agua. Y toma una buena cantidad de pintura como aquí te muestro. Pinta una línea y fíjate cómo queda una línea gruesa. Ahora con la pintura con agua vamos a pintar otra línea y recuerda darle vueltitas a tu pincel de esta manera. Ruédalo entre tus dedos de esta manera como aquí te muestro. Ruédalo, ruédalo, ruédalo. Y así vas a crear una punta fina en tu pincel y podrás lograr hacer una línea muy finita. Haz la línea con confianza, sin miedo. Muy bien. No tiene que ser perfecto, ya que perfecto es enemigo de bueno. Limpia tu espátula para hacer un nuevo color. Ahora vamos a hacer un tono más oscuro, el color índigo. Toma una cantidad más grande de pintura azul y ponla en lo que nos sobró de pintura violeta. Mezcla muy bien con tu espátula. Y a esto aún le falta un poco de rojo, así que limpia tu espátula para tomar el rojo. Toma una pequeña cantidad de rojo, como aquí te muestro, y mézclala en tu color. Mezcla muy bien hasta que quede de un solo tono. Hoy estoy usando una imagen de referencia en mi celular para hacer estos tonos. Y si te fijas, con la espátula tomo el color y lo acerco a la imagen en este momento y de esta manera. Acerco el color hacia la imagen para ver si ya logré hacer el color que quiero. Así me doy cuenta que aún le falta un poco de rojo, así que vamos a ponérselo. Toma más rojo con tu espátula, esta cantidad que te muestro, y mézclala en el color que ya tenemos. Vuelvo a acercar mi espátula al color para ver si ya lo igualé. Listo, este es el color que buscamos. Ahora toma tu pincel grande, límpialo muy bien y sécalo con tu papel de cocina. Vamos a tomar el color de esta manera, una buena cantidad de color. Y ahora vamos a ponerlo en el espacio que nos quedó, del lado izquierdo arriba. Haz una línea y pon agua a tu pincel y agrégala en la pintura para probar el color con agua a ver qué tono queda. Me gusta mucho ver cómo queda con agua porque el tono se hace un poquito más claro. Ahora con el pincel pequeño toma una buena cantidad de pintura. Recuerda, ahorita lo vamos a usar seco. Y hacemos una línea gruesa. Ahora vamos a tomar la pintura con agua. ¿Recuerdas darle la vuelta a tu pincel? Ruédalo, ruédalo, ruédalo de esta manera hasta que nos quede una punta muy delgada. Y vamos a hacer una línea muy delgadita. Muy bien. Chulada. Ya tenemos 3 tonos. Vamos a limpiar nuestra espátula para hacer un nuevo tono. Toma un poco de rojo
Limpia tu espátula y toma un poco de azul. Mezcla muy bien con tu espátula. Un poco más de rojo, está aún muy azul. Y toma nada más una pequeña cantidad de la pintura que ya tenemos. Y mezcla muy bien. Un poquito más de la pintura que ya teníamos. Limpia muy bien tu pincel y sécalo en el papel de cocina. Y vamos a tomar este tono a ver qué tal nos quedó. Y pintamos una línea en el papel para ver el color del tono. Es un poco parecido al de arriba, me parece. Le agregamos agua a este tono y para cambiar el color y que no sea tan parecido al de arriba, vamos a agregarle con el pincel un poco de rojo. Estamos buscando hacer un tono color púrpura. Y vamos a agregarle un poquito de rojo a ese mismo color. Para que no se parezca tanto al que ya tenemos. Agregamos un poco más de agua. Y mira qué bello color. Muy bien, lo estás haciendo excelente. Ahora vamos a usar el pincel chico, límpialo muy bien, sécalo con tu papel de cocina y vamos a agregar un poco más de rojo a este mismo color que ya tenemos. Fíjate cómo también puedes mezclar con tu pincel. Toma un poquito de rojo y mézclalo en la pintura que no tiene agua. Mezcla de esta manera. Toma un poco más de la pintura que ya tenemos hecha y un poquito más de rojo, como te muestro. Ponlo en la pintura que estamos mezclando y mézclalo con el pincel. Listo, este tono ya me gustó. Ahora vamos a ponerlo en la hoja. Nos va a quedar una línea gruesa. Este tono es el tono púrpura. Ahora vamos a tomar la pintura con agua. Recuerda dar unas cuantas vueltas a tu pincel para crear la puntita y trazamos una línea delgadita. Muy bien. Ahora vamos a hacer un tono un poquito claro, un color malva. Toma la pintura que ya hicimos, le ponemos un poquito más de rojo y un poquito de blanco, no sin antes limpiar tu espátula para no manchar el blanco. Esta vez ponemos un poco más de cantidad de blanco porque queremos hacer un tono claro. Lo mezclamos con la pintura que ya teníamos. Le ponemos un poquito más de rojo, ya que queremos hacer un tono más hacia los rojos, un tono malva. Y listo, este tono ya me gustó. Vamos a tomar el pincel grande ya limpio, lo secamos muy bien, lo limpio un poco más porque aún sigue sucio, tiene que salir el agua completamente clara. Tomo una pequeña cantidad de pintura con el pincel seco y vamos a probar este color en el papel. Se ve chulo. Si este contenido te sirve, puedes suscribirte. Haz una línea del lado de los colores claros. Hicimos poquita pintura, pero no pasa nada. Ahora vamos a ponerle agua y nos va a quedar un tono un poquito más claro, que me parece que este me va a gustar aún más. Es un gran color. Ahora con el pincel pequeño, limpio, vamos a secarlo
y tomamos la pintura que nos queda para hacer una línea gruesa. Estamos aprendiendo, así que no necesita ser perfecto. Traza la línea con confianza y ahora tomamos la pintura con agua, recordando siempre que para hacer líneas delgadas y detalles pequeños, ruedas tu pincel. Hacemos una pequeña puntita y trazamos la línea con confianza y sin miedo. No tiene que ser perfecta. Aquí me equivoqué de color e iba a poner el sombra natural. Si pones sombra natural, nos queda café, no lo hagas. Pon el sombra tostada. Pon un poco de sombra tostada en tu paleta. Limpia muy bien tu espátula. Tomamos un poco de rojo. Limpia tu espátula para tomar otro color. Tomamos el azul y lo mezclamos para hacer el color violeta. Ahora queremos hacer un tono oscuro hacia los rojos, así que ponemos un poquito más de rojo en nuestra pintura. Estamos buscando hacer un color ciruela. Agregamos el sombra tostada y ya tenemos un tono oscuro. Vamos a ponerlo con nuestro pincel bien limpio. Lo secamos. Vamos a tomar la pintura que no tiene agua para probar el tono en nuestro papel. Toma una buena cantidad de pintura y pinta una línea. Tenemos un tono oscuro hacia los rojos. Ahora ponle un poco de agua a tu pintura para ver el tono un poco más claro. Nos quedó un color ciruela. Con tu pincel pequeño, bien limpio, vamos a secarlo. Y ahora vamos a probar qué tal queda con este pincel. Toma una buena cantidad, recuerda, y haz una línea gruesa. Recuerda, con seguridad, sin miedo. Y con la pintura con agua vamos a hacer una línea delgadita. Recuerda darle vueltitas a tu pincel, vueltas, vueltas. Y quítale un poco de pintura en tu papel de cocina para que quede una línea bien delgadita. Con seguridad. Eso es todo. Vamos, excelente. Ahora vamos a hacer un color morado con un poco de pintura azul en tu paleta y recuerda siempre limpiar tu espátula antes de tomar otro color. Toma una cantidad de rojo muy parecida a la cantidad de azul y mézclalo. Toma más rojo, queremos que sea color morado y mézclalo en la pintura que ya tenemos. Ahora vamos a ponerle un poco más de rojo porque aún está muy azul. Queremos que sea más color morado. Toma rojo y agrégalo en esa misma mezcla que ya teníamos. Ahora vamos a ponerle un poquitito de blanco y vamos a mezclarlo muy bien hasta que nos quede de un solo tono. Este color aún se ve muy azul y lo quiero color morado, así que hay que agregarle un poco más de rojo, una cantidad pequeña. Vamos a mezclarlo solo en una parte de la pintura que ya tenemos, para no gastar tanta pintura para llegar al color que queremos. Un poco más de rojo para llegar a ese color morado que estamos buscando. Ahora lo veo un poco oscuro, así que vamos a agregarle un poquito blanco y mezclamos solo en una parte de la pintura que ya tenemos. Recuerda que esto lo hago para no tener que utilizar tanta pintura y que se desperdicie. Lo sigo viendo muy azul, así que hay que ponerle un poco más de rojo. Y me parece que aún le falta poquitito más rojo,
Y así es como se hacen las mezclas. Tienes que ir probando poco a poco hasta llegar al color que te parece que es el que quieres. Un poquito más rojo y a ver si ya tenemos ese morado. Ahora pon atención en cómo utilizo la espátula y la acerco hacia los colores para probar que no sea ninguno de los colores que ya tenemos. Esa es la manera de comparar el tono que ya tenemos con los otros tonos. Ya llegamos al tono que estamos buscando. Es color morado. Vamos a ver cómo se ve en el papel. Usando tu pincel grande, seco, toma una cantidad de pintura y ponla en medio en tu hoja. Recuerda con seguridad hacer la línea. Y ahora vamos a agregarle un poquito de agua a la pintura para ver de qué color se ve. Agrega agua, un poquito más de agua y vamos a ponerlo en el papel a ver cómo se ve. Ok, me gusta. Ahora vamos a usar el pincel delgadito para hacer una línea gruesa. Sécalo muy bien, recuérdalo. Toma una buena cantidad de pintura y vamos a ponerla con seguridad y sin miedo. Ahora con la pintura con agua vamos a hacer una línea delgadita, siempre rodando el pincel. Aquí te lo muestro mejor. Rueda. Y te queda una puntita. Vamos a hacer una línea bien delgadita. Excelente. Ahora quiero un tono más clarito. El tono que vamos a hacer ahorita me emociona demasiado. Es un tono algodón de azúcar. Pon mucho color blanco, un poquito de rojo. Con tu espátula bien limpia vamos a tomar un poquito del color rojo y lo vamos a poner muy cerca del blanco para hacer la mezcla ahí. Con el rojo, limpia tu espátula, toma una cantidad grande de blanco y mézclala en el rojo. Es muy fácil este tono, ya casi lo tenemos. Ahora vuelve a limpiar tu espátula y toma un poco del color morado que hicimos anteriormente. Y mézclalo en el tono que estamos haciendo ahorita. Mezcla muy bien hasta que quede un solo tono. Comprueba si no es el mismo tono que ya teníamos. Y listo, ya tenemos el color algodón de azúcar. Limpia muy bien tu pincel de esta manera, chocándolo contra las paredes de tu bote. Y recuerda secarlo muy bien en el papel de cocina para quitarle todo el color anterior y no manchar nuestro color clarito. Toma el color, una buena cantidad con tu pincel y vamos a probarlo en el papel. Pon una línea en el área de los tonos claritos. Y mira, qué chulo color, me encantó. Ahora ponle un poco de agua y nos va a quedar aún más clarito. Ponle un poco más de agua. Y pinta una línea más clarita con tu pincel. Me encanta este tono. Vamos a probarlo con el pincel chiquito. Límpialo muy bien antes de tomar tu color claro para no mancharlo. Y toma una buena cantidad de pintura con el pincel para crear una línea gruesa. Y pinta la línea con confianza, sin miedo. Muy bien. Ahora toma un poco de pintura con agua. Dale vueltitas y vueltitas a tu pincel. Te enseño bien.
vueltitas, vueltitas a tu pincel entre tus dedos. Y vamos a pintar una línea delgadita de color algodón de azúcar. Uf, me encanta. Se ve chulísimo. Vamos a hacer nuestro último tono y por fin llegamos al color orquídea. Pon una buena cantidad de color rojo y vamos a agregarle un poquitín de azul. Mézclalo muy bien y me parece que nos quedó un tono oscuro. Vamos a comprobarlo acercando nuestra espátula a los tonos que ya tenemos para compararlo con el tono oscuro. Y sí, me parece que está muy oscuro, así que vamos a arreglarlo. Es muy fácil. Vamos a poner más rojo y a ese rojo le agregamos una pequeña cantidad de esta pintura que ya hicimos, que es un poco oscura. Mezcla muy bien hasta que quede solo un tono. Y mira qué cambio, este tono ya es brillante. Ahora vamos a agregarle un poquito de blanco, nada más un poco, porque queremos un color brillante, no tan claro. Agrégale un poquitito más de ese color oscuro que acabamos de hacer, muy poco para que no se oscurezca. Mézclalo muy bien hasta que quede un solo tono y así de fácil ya tienes el color orquídea. También me fascina este tono. Vamos a ponerlo. Limpia muy bien tu pincel y sécalo muy bien hasta que ya no le quede agua. Toma una buena cantidad. Esta es nuestra última oportunidad de poner el color en el papel. Toma una buena cantidad de pintura y vamos a probarlo en el papel. Este color me emociona. Está increíble, está súper brillante, me encanta. Ahora vamos a ponerle un poquito de agua. Si quieres más tutoriales como este y quieres apoyar mi contenido, suscríbete. Agrégale agua a la pintura y vamos a ponerlo en el papel. Me encanta este tono. Ahora con el pincel pequeño. Recuerda, quítale todo el exceso de agua. Toma una buena cantidad de pintura con el pincel. Mucha pintura. Y vamos a hacer una línea gruesa. Con confianza. Ahora una línea delgaditita, la última línea delgada de este tutorial. Ruedas, recuerdas, rueda, rueda, rueda tu pincel. Y crea esa puntita chiquitita para hacer la línea muy delgada. Con seguridad y sin miedo. Uf, me encantó. Recuerda que usamos el color rojo más el color azul. Y esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado hacer conmigo todos estos tonos y nos vemos en el próximo tutorial. Bye.